Ok, listo. En el 2010, ¿sí? Se presentó el estudio de impacto ambiental. Preguntas, en el 2010, ¿quién era la autoridad ambiental competente? ¿Mm? ¿Recuerdan? Los ministerios. Los ministerios. En este caso, el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, cuando ustedes van a ver acá, va a decir antes del SENACE. O sea, todo lo que está en rosado, este color, es el Ministerio de Energía y Minas. Por eso se pinta. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se hace esa diferencia? ¿Por qué creen ustedes que esta línea de tiempo se hace la diferencia entre, ojo, antes del 2016 lo aprobaba el Ministerio de Energía y Minas y a mediados del 2016 hacia adelante ya entra SENACE? Para saber quién tiene la responsabilidad en el caso de alguna irregularidad. Ya, muy bien, ese es un motivo. Pero ¿cuál era el motivo? Otro motivo. Por qué hacer esa diferenciación? Por el principio de irretroactividad, No, tenerlo en cuenta. no necesariamente. A ver, Por las exigencias. ya te estás acercando, ¿ok? Que aún no se ha creado el reglamento todavía. ¿El reglamento qué año se aprobó? 2009, pero creo que usted dijo que a partir del 2012 recién. Ah, ok, muy bien. A partir del 2012 el sector empieza a adecuar su reglamento de protección ambiental al CIA, ¿correcto? Ok, está muy bien. Algo más, a ver, algo más. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que diferenciar hasta qué año, en qué año empieza SENACE? ¿Por qué es importante diferenciar eso? Había un motivo importante. Ayer María me preguntó, no sé si está María, y me preguntó algo de SENACE, ¿no? ¿Se acuerdan los que se quedaron un poco hasta el último? ¿Ah? ¿Saben por qué, muchachos? Miren, ¿ah? Los sectores empezaron a ser cuestionados, ¿ok? ¿Se acuerdan que yo les decía que los sectores no tenían equipos muy especializados, o la metodología que se aplicaba, el reglamento era, se cumplía la ley lo mínimo exigible, ¿ok? Y se nace como un concepto de que iban a evaluar la calidad de la evaluación, ¿ok? Y recuerden que, ¿y por qué se eligió el sector de energía y minas como el primer sector en la transferencia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era uno de los motivos principales? Mayores conflictos sociales. Mayores conflictos sociales. Entonces, estamos hablando de un solo proyecto, miren, le aprueban un estudio de impacto ambiental en el 2014 de mayo de 2010, con 20 talleres participativos y todo, ¿sí? Y en el 2011 le aprueban otro estudio, ¿sí? Otro estudio de impacto ambiental, que incluye 3 áreas de proyecto: las bambas, la planta concentradora, los tajos, el área de mineroducto. Acá aparece por primera vez el concepto de mineroducto, ¿no? El área Tintaya, que incluye la planta de molibdeno y el almacén de concentrados. ¿Ok? Después que ya tienen sus estudios de impacto ambiental, la empresa hace modificaciones al proyecto, con lo cual, ¿sí?, tiene que desarrollar o un ITS. ¿Qué era un ITS? ¿Se acuerdan, muchachos? Instrumento de gestión ambiental. Informe técnico sustentatorio, ¿ya? Y la MEIA es la modificatoria del estudio de impacto ambiental. Si los cambios son menores, te van a aprobar un ITS. Pero si los cambios son mayores, ya tienen que aprobarte una modificatoria. Con lo cual, una modificatoria te puede llevar más tiempo. Y uno de los grandes problemas de los proyectos es el tiempo. Siempre están contra el tiempo. Lo queremos para ayer. Tú le dices, oye, pero este estudio de impacto ambiental por lo menos va a durar 2 años. No, no es posible que mis inversionistas, yo lo necesito para 1 año. Entonces te presionan y no necesariamente
sale un instrumento de calidad. Puedes meter muchos recursos, pero socialmente no se maneja con presión. ¿Sí? A la sociedad tú no lo puedes presionar. Y empiezan a trabajar las modificatorias. ¿Ok? Las modificatorias. En el 2013 modifican el plan de monitoreo de calidad del agua. ¿Qué quiere decir? O sea, ellos ya se habían comprometido a determinar ciertos puntos de monitoreo de agua y en el 2013 dicen, no, ya voy a modificar. No sé si aumentaron los puntos o disminuyeron, pero tuvieron que modificar. Y después dice, oye, voy a reubicar algunos componentes, la planta de molibdeno, la planta de fito, el almacenamiento de concentrados, en el área de Tintaya al área de Las Bambas. O sea, de Tintaya, donde estaban las plantas, lo pasar a Las Bambas. Estoy moviendo un componente y el Ministerio de Energía me dice, ok, preséntame un informe técnico sustentatorio. Ya la población dice, oye, ¿cómo va a ser un ITS? Debería ser una modificatoria. Y comienzan a cuestionar a los que están en la dirección. ¿Ok? Y después presentan un ITS-2. En el 2014, este ITS-2 ¿no? En el 2013 y lo aprueban en el 2014, que modifican componentes auxiliares. Entonces, ¿qué pasa? Este proyecto de Las Bambas, cuando se inició, también fue cambiando de titulares del proyecto. ¿Sí? Y van a ver que en el camino van cambiando los titulares. Ahorita lo vamos a analizar. Ahorita estamos viendo solamente los instrumentos, para que vean cómo va variando un proyecto. Y después hacen otra modificatoria en el 2014, donde su principal modificatoria era apruebe el sistema de transporte bimodal, camiones y ferrocarril de concentrados, y propuso de manera indeterminada la construcción y operación del mineroducto. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Les suena algo esto? Entonces, el 2014, mediante una modificatoria del estudio de impacto ambiental, la empresa dice, oye, ya no voy a transportar mis concentrados por mineroducto. Voy a hacerlo por camiones y ferrocarril. ¿Ok? Y sigue siendo responsable Energía y Minas. Ese es uno de los grandes motivos de la conflictividad social. Y todo a través de instrumentos de gestión ambiental. Entonces, miren, la primera clase va acá, ok, ya una mina, obviamente impactos significativos, tenía un EIA, y solo llaman EIA, pero se sobreentiende que son EIAs detallados porque todavía no aplicaban la clasificación. La clasificación empieza a partir de 2009 y lo incorporan cuando cada sector adecúa su reglamento al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿correcto? Entonces ellos decían EIA, pero en realidad eran medidas detalladas. Entonces miren, ¿cómo empiezo yo con un instrumento? Y los proyectos se van generando cambios por diversos motivos. Uno de los motivos que ellos mencionaban es, oye, es que cuando a mí me aprobaron el estudio de impacto ambiental, yo tenía dos áreas, Las Bambas y Tintaya, ¿ok? Entonces, estas dos áreas sí me ayudaban a mí, me justificaban técnicamente, financieramente, económicamente, tener un mineroducto. Pero ya no voy a trabajar Tintaya, solamente voy a trabajar Las Bambas. Entonces, mi mineroducto no justifica. Por lo cual, queremos cambiar este componente a un transporte bimodal con camiones y ferrocarril. 2014. Pero no se quedan ahí. Ese, ojo, era la segunda modificatoria. Otro ITS-3 incrementa la capacidad del almacén de concentrados de 20.000 a 47.000 toneladas. ITS-4 presentado en 2015 y aprobado en el 2016. Modifica otra vez componentes comerciales, auxiliares. En el 2016, cuando ya le transfieren Energía y Minas, dice, oye, ya eso lo va a ver SENACE, presentaron un ITS y se desistieron, porque SENACE ya no les iba a aprobar tal como lo habían presentado. ¿Ok? Y en el 2017, ya con SENACE, presentan un ITS-5. ¿Qué dice? Aumentan la capacidad de la planta de procesamiento de 3.6% y reducen el apilamiento mineral. Lo aprobaron en junio, lo aprobaron en agosto. Presentaron en junio y lo aprobaron en agosto. Y presentaron otra modificatoria
de estudio de impacto ambiental, donde estaban, bueno, no están los datos de qué trata, pero todavía 17, 18 seguía en evaluación. Creo que todavía no lo han aprobado. ¿Ok? Entonces, con esa información, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Es esto, ¿no? Primero, proyecto Las Bambas. ¿Qué instrumentos de gestión ambiental se aprobaron? EIA, ITS y MEIA. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, profesor. ¿Cuántos EIAs? A ver, ¿quién me pone? ¿Cuántos EIAs se aprobaron? ¿Alguien puede escribir? Creo que les da opción de editar 4. 2 EIAs, ¿no? ¿Alguien puede escribir en la pizarra? Como lector, ¿no? ¿Están como lectores nada más? Ya, ambiental. Les voy a dar editor. ¿Ok? A ver. ¿Ya están? Entonces, este Jamboard nos permite trabajar como una pizarra y trabajar en tiempo real, ¿no? Alguien puede, escriba en el EIA, a ver, EIA 02, haces clic, ajá, ya estás moviendo, edítalo, ¿no? Ahí editar, escribes en editar y pon entre paréntesis EIA 2. Uno, a ver, ¿quién va a editar? Una persona. Y después el que quiere ir editando me va diciendo, ¿no? 4, son 2 creo, ¿no? Son 2 EIAs que aprobados. ¿Ok? Entonces entiendan que cuando yo hablo de instrumentos de gestión ambiental, estoy hablando del documento fuente inicial, que puede ser un día, puede ser un EIA semidetallado o un EIA detallado. Y también involucra las modificaciones, que algunos pueden ser informes técnicos sustentatorios, otros pueden ser modificatorias de estudio de impacto ambiental. Estos procesos administrativos pueden ser fuentes de conflictos socioambientales. Por ejemplo, lo bajé de la mula, ¿ya? Para tener todos los puntos de vista, y ellos hacen toda una secuencia, ¿no? Dicen, oye, en el 2012, Glencore empieza negociaciones para comparar Strata. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de Glencore, ¿sí? Glencore es una empresa con altos niveles de... ¿sí? Es una empresa con buena reputación en temas ambientales y sociales. ¿Ok? Cuando Glencore hace el estudio de impacto ambiental, ¿ok? Cuando Glencore realiza el estudio de impacto ambiental, es quien lidera las negociaciones con las Bambas. Un dato importante es que cuando se logra la aceptación de las comunidades de las Bambas, ¿ok? Cuando se logra la aceptación de las comunidades de las Bambas, veníamos de un fracaso, que era Conga. Entonces se cambió toda la estrategia que se había seguido con Conga para poder sacar adelante las Bambas. Las Bambas en realidad fue un proyecto hasta cierto punto muy exitoso, trabajado desde el punto de vista de proyectos ambientalmente y socialmente. El Estado, por ejemplo, comenzó a trabajar con estas comunidades, ¿ok? Con estas comunidades, empezó a trabajar muchos proyectos sociales, y cuando las comunidades ya se acostumbraron, dijeron, oye, qué bien esto, le dijeron, oye, yo como Estado no puedo darte la sostenibilidad de estos proyectos. ¿Quieres que sea sostenible? Tienes que aceptar la inversión privada. Y la inversión privada estaba relacionada a la inversión minera. Y Las Bambas fue uno de los primeros proyectos que comenzó a trabajar el famoso fondo social. ¿Ok? El concepto de fondo social para que se pueda invertir directamente las comunidades
oportunidades en proyectos de desarrollo fue iniciado en las Bambas como concepto. ¿Ok? Entonces Glencore inicia las negociaciones para comprar Strata Cooper, ¿no? ¿Ok? Después, en abril, solicitan la primera modificatoria. Mira, se anuncia la función Glencore Strata y pone condición que se venda las Bambas y que una empresa suya tenga preferencia. ¿Ok? En el 2013, primer cambio de locación de planta de minerales, ¿se acuerdan? Entonces, quieren cambiar ¿de dónde lo llevaron? ¿Se acuerdan? El primer cambio de la planta fue, ¿sí? Tenías las Bambas y Tintaya, ¿no? ¿Ok? Y todo lo concentran en las Bambas, porque el otro yacimiento no lo iban a trabajar. Entonces comienzan a trabajar la modificatoria. Después, en el 2014, segunda modificatoria, ¿ok? Y en el 2014 anuncian que las Bambas fue vendida a la transnacional china MMG Limited. No Eso está en su compartiendo. pantalla no se ve. Ah, verdad. Ahí se ve. Ahí sí. Ok. Entonces, en el 2014, cuando ya se anuncia la venta oficial a la empresa china, ok, recién la empresa china dice, yo no voy a continuar con el mineroducto. Y cambió todos los compromisos asumidos al inicio por Glencore y por Strata, todos estos compromisos, en teoría no los fue cambiando, los fue negociando hacia abajo. Porque ya sintieron ellos que ya el proyecto ya estaba viabilizado ambiental y socialmente, ¿no? Entonces, cuando ya, para mí, uno de los grandes, por eso yo pregunto, ¿qué modificaciones tuvo el proyecto, no? Una de las principales modificaciones fue la postergación de manera interminada del mineroducto y cambio de ubicación de planes monetarios, etc. ¿Mediante qué instrumentos se viabilizan las modificaciones? Mediante los ITS o las modificatorias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, proyectos tan grandes como esto no van a quedar solamente con el estudio de impacto ambiental. Miren, 5 ITS, 3 modificatorias. El proyecto del gasoducto sur peruano, cuando se aprueba, y yo les voy a mostrar, comenzaron a trabajar ITS y modificatorias. ¿Por qué? Hay un principio de la norma que me dice, ¿sí?, que a partir de qué nivel de estudio yo ya podría presentar a la autoridad mi instrumento de gestión ambiental. Cuando mi proyecto esté en idea, en perfil, prefactibilidad, en factibilidad o en detallado. ¿A partir de qué nivel de paso? Nivel de factibilidad. Nivel de factibilidad. Entonces el gasoducto sur peruano se aprobó con el estudio de factibilidad, pero su trazo del estudio de factibilidad se hizo con imágenes satelitales. Cuando empezaron a hacer el estudio definitivo ya en la selva, por dentro, había cambios por cada kilómetro. Y por cambios menores que estén dentro del área de influencia, presentaban un ITS. Y por cambios que ya generaban salirse del área de influencia, modificatorias. Como le digo, el gran tema de los proyectos es que es todo para ayer. Y una de las estrategias es agarrarse del estudio de factibilidad, hacer que te aprueben el estudio de factibilidad y en el camino ir trabajando mediante ITS o modificatorias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, y a raíz de experiencias como esta, seguro hay otras, ¿todavía se debería permitir tener EIAs a partir de factibilidad? ¿Usted cree? Yo pienso que debería revisarse porque justo en el otro proyecto, voy a borrarlo, en el otro proyecto que justo está Arturo revisando, que es la hidrovía amazónica, ¿ok? En
el estudio de impacto ambiental, ¿sí? El EIA, se ha trabajado, ¿sí? Se ha trabajado con qué estudio en base. La factibilidad es del 2010. En base a Así, eso se ha hecho el EIA en estudio de 2018. factibilidad. Creo que fue el último del 2014, ¿no? No estoy Sí. seguro, pero creo que fue del 2014 el último. Entonces, el estudio de impacto ambiental de la hidrovía amazónica, ¿qué está pasando? Amazónica, ¿ok? Se está realizando en base al estudio de factibilidad del 2014. En paralelo, se está realizando el proyecto de ingeniería de detalle, ¿cómo lo llaman? PID, ¿no? ¿O cómo lo están llamando? EDI. El estudio EDI. definitivo de ingeniería. Sí. Estudio definitivo de ingeniería. Esto está en paralelo. Esto está iniciado en el año 2018, 2019, ¿no? Sí. 2019, ¿ok? Entonces, el estudio definitivo... Perdón. No, sí está. El estudio definitivo está realizándose en paralelo. Y el EIA se trabajó con el estudio de factibilidad. En este estudio de factibilidad, ¿sí? Se identificaron 13 malos pasos. 13 malos pasos, que es donde principalmente se va a trabajar una actividad de dragado. ¿Ok? Hubo 13 malos pasos. Entonces, todos los estudios ambientales se hacen en estos 13 malos pasos. Y en el estudio definitivo de ingeniería del 2018-2019, se identificaron 18 malos pasos, de los cuales solo 7 coinciden con los del estudio de factibilidad. ¿Qué está pasando? ¿Ok? La normativa me permite a mí hacer mi estudio de impacto ambiental en base a mi estudio de factibilidad. En el 2014 se identificaron 13 malos pasos, pero cuando yo estoy haciendo en paralelo a mi estudio de impacto ambiental, mi estudio definitivo de ingeniería, identifico 18 malos pasos, de los cuales solo 7 coinciden. O sea, hay 6 que ya no están como los malos pasos, más 5 nuevos. ¿Y por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué ocurre eso, muchachos? ¿Por qué creen que ocurre eso? Bueno, Inge, en el cuarto informe del EDI aparecen 33. Ya, esa información no la tengo yo todavía, ¿no? Pero ahí hay un vicio, ¿ya? Y que el concesionario al final va a cobrar. ¿Cómo gana el concesionario, no? Por las actividades que haga durante la operación. Y una de las actividades que genere durante la operación es el dragado. Entonces, voy a ser mal pensado. Mientras más malos pasos encuentre, más te voy a cobrar a ti, Estado. Porque esta es una concesión cofinanciada. ¿Qué significa cofinanciada? Que por sí sola no es rentable. Una parte se va a cobrar, es como las carreteras, ¿ya? Las carreteras autosostenibles son las que tienen tanto tránsito que con los peajes se puede pagar toda la inversión. Pero en las carreteras donde no hay mucho tráfico, el peaje te sirve para pagar una parte y la otra parte, ¿quién lo paga? El Estado, con el impuesto de todos.
Al privado no le interesa si le pagan por recaudación o el Estado, la cosa que ellos ya son empresas generadoras de servicios. Entonces hay que hilar muy fino. Yo cuando estuve en el ministerio, sí traté de controlar que no, yo le dije, de esos 18 malos pasos, igual, no es que yo ya queda por sentado, porque esta migración es tan grande que ustedes conocen voy a, para que me puedan entender un poquito, ¿sí? Para que me puedan entender un poquito, ¿ok? Estamos hablando de un tema que se llama migración de meandros. Si nosotros nos vamos a Pucallpa, nada más, donde empieza la hidrovía, ¿ok? Por ejemplo, acá mejor. Acá puede ser, puede ser un mal paso, ¿ok? Acá. Pero antes el río venía por acá, ¿sí? O hacemos, ¿encontraste, Arturo, esa aplicación que te permitía ver cómo ha variado el río Amazonas? O el río en algunos puntos, en tiempo real. Creo que era de Google, pero la verdad no lo sé porque en mi zona hay muy pocas imágenes, así que no podía hacer. ¿No? Entonces, ustedes van a ir viendo que en años el río se mueve. Es como la serpiente de oro, pues, ¿no? ¿Quién escribió la serpiente de oro? Ven, mira, el río en algún momento estuvo por acá. ¿Y qué pasa con el estudio de impacto ambiental? Que mientras yo trabajo con estudios desde 2014, ¿ok? Y esos del 2014, aprobados en 2014, pero con estudios del 2010, ¿sí? En el 2010 se hicieron estos. Cuando me van a aprobar el estudio de impacto ambiental en el 2020, ya cambió el mal paso. El mal paso que estuvo acá, ahora está acá abajo. Y el SENACE no entiende que el río se va moviendo. Entonces, cuando van a aprobarle el estudio de impacto ambiental, el SENACE le dice, oye, ojo, que yo te estoy aprobando para estos 13 malos pasos. Pero el estudio de ingeniería le dice, sí, pero de esos 13 solamente coinciden 7. ¿Qué pasa con los 11 que no están en el estudio? Ah, no, tendrías que presentarme viendo qué tendría que pasar. ¿Qué tendría que pasar, muchachos? Para los 11 que no están inicialmente identificados. ¿Qué tendría que generarse? Un ITS o una modificatoria del estudio de impacto ambiental. ¿Sí? Eso tendría que pasar. Pero ¿qué pasaría que cuando yo estoy trabajando mi ITS o modificatoria, estos estudios se siguen relevando, no coinciden con los que pedí y pueden retornar? Entonces, ya se vuelve un proyecto muy dinámico. Cuando se hizo la norma, se pensó en proyectos estáticos, en una carretera, ¿no? Que en el estudio de factibilidad del trazo no lo voy a variar tanto, pero en ríos como estos, que son tan dinámicos. Esto era un meandro y fue cortado en 3 unidos, ¿no? La misma Yarinacocha hace muchos años fue parte del río Cayali. O cuando esto se inunda, viene la creciente, el río entra, ¿no? Puede variar 4 o 5 metros su nivel. Otro punto es acá abajo este es el canal madre, ¿sí? Del río Cayali, y este es el canal de Puinahua. El canal de Puinahua, como es una zona hidromórfica muy, muy especial, acá está la selva de los espejos, la presión hidráulica no permite que el canal de Puinahua migre tanto, ¿no? ¿Sí? Ustedes van a ver que no hay tanta huella de migración. Es por eso que los navegantes prefieren usar el canal de Puinahua y el río principal. ¿Por qué? Miren, el río principal. ¿Sí? Muchas islas, muchas curvas. Y se determinó que, miren acá, ¿sí? Aquí hay algunos malos pasos. De esos 13 malos pasos, Arturo, como 4 o 5 eran en el canal madre. Y después que hicieron el estudio de factibilidad,
Una de las recomendaciones era que la hidrovía debería desarrollarse por el canal de Pinagua, cosa que yo lo sabía desde hace años. Entonces, la empresa consultora ha empezado a realizar estudios ambientales de los malos pasos que iban a estar en este canal madre, que al final no lo van a usar. Y está generando todo este problema, ¿no? Miren, a cómo nosotros con un artículo de concepto de estudio de factibilidad, la normativa para este proyecto de hidrovía no aplicaría. No tuvo sentido, pero como estaba en el contrato de concesión, haber trabajado con el estudio de factibilidad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije qué es lo que debería aprobarse primero? ¿El EIA o el estudio definitivo? El EIA debería aprobarse, ¿sí? Porque con el EIA yo voy actualizando mi estudio definitivo. Pero en este caso, ante un proyecto tan dinámico, yo tenía que esperar en realidad mi estudio definitivo, ¿no? Para recién incorporar estos nuevos malos pasos en mi IA. Fue demasiado plazo, si bien este estudio era del 2014, pero los datos de mediciones fueron del 2010. Entonces, 10 años después era muy probable que los meandros hayan cambiado. Entonces, se ha gastado, en este IA aproximadamente se ha gastado casi 10 millones de soles. Que es un monto que yo estimo, o más, no lo sé. ¿Entienden? Y este IA ha tenido que ser suspendido, porque uno de los grandes problemas es que la empresa le dice, oye, es que yo necesito que me pruebes estos del estudio definitivo. Y SENACE dice, sí, pero tú no has hecho estudios de ellos. Oye, pero los estudios son similares. Cuando veamos línea base vamos a analizar un poquito, ¿ya? Yo tengo una presentación ahí. Pero acá simplemente analizando normativa ya encontré problemas. Incluso que después si es que me aprueban este estudio, tendría que estar trabajando constantemente ITS o modificatorias para los nuevos malos pasos que regresen o aparezcan. Yo en su momento propuse, le dije, oye, ¿por qué no sacamos como sector un protocolo o una guía de tema ambiental y social para el dragado en malos pasos? Porque el único que está cambiando es la ubicación, pero el procedimiento va a ser el mismo. Yo pondré como procedimiento que antes de dragar tendré que hacer un taller rural participativo con la población, que haré un mapa parlante con ellos para que me identifiquen dónde puedo descargar el material dragado. Entonces, como un protocolo, ¿no? Porque si no, se vuelve insostenible este proyecto. Tanto es así que han tenido que pedir la suspensión de la evaluación de impacto ambiental la empresa. ¿Ok? Después, hicimos esta pizarra. ¿Ok? ¿Sí? Yo tengo un proyecto X, ¿sí? Yo no sé, tendré que revisar el reglamento de protección ambiental, ¿sí? Del sector, ¿ok? Cada sector, cada ministerio tiene su reglamento de protección ambiental. Cada sector ha enviado al sistema de evaluación de impacto ambiental un listado de proyectos, ¿sí? Hay un listado de proyectos. Yo tengo que revisar ese listado y ver si mi proyecto se encuentra dentro de ese listado. ¿Ok? Hay un camino que es la clasificación anticipada, ¿sí? Si es que mi proyecto ya también está identificado dentro de la reglamentación ambiental del sector, ya está identificado su clasificación anticipada, te dice, oye, ese proyecto que tú justo estás eligiendo, nosotros ya hemos dicho que es una declaración de impacto ambiental. O te va a decir, no, ese proyecto que tú vas a buscar, ya como es tan común, son EIA semidetallados. O te dirá, no, ese proyecto tranquilo que es un EIA detallado. Y si ese sector ya transfirió al SENACE sus competencias, el EIA detallado iría a SENACE. ¿Sí? Ok. Ahora, si yo tengo en mi listado, no está dentro de la clasificación anticipada, yo tendría que trabajar mi evaluación preliminar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si este VAP
yo pienso que es una declaración de impacto ambiental, se transforma inmediatamente en una declaración de impacto ambiental y obtengo mi certificación. Si en mi evaluación preliminar yo digo o es un EIA semidetallado o un EIA detallado, solamente me van a aprobar los términos de referencia. Tengo que desarrollar el estudio y recién obtener la certificación. Si es un EIA semidetallado, lo aprobará el sector competente. Si es un EIA detallado, lo aprobará SENACE siempre y cuando ya se le hayan transferido las funciones. ¿Ok? ¿Está claro? Es un resumen más o menos de lo que hemos hecho el ciclo pasado. Acá en el dibujo, ¿no? En este Google, yo les voy a dejar como ejercicio, como tarea, que lean toda la información que está en el drive de lo que es las bambas. Acá está la línea de tiempo. En infografías, cuando están infografías, ahí está este dato de la mula. O ustedes también pueden entrar a internet. Entonces, con este dibujo, creen una infografía de análisis de las bambas, ¿no? En base a lo que ya está. Lo bueno que está, ustedes pueden poner, ¿no? Proyecto de las bambas. Y ir generando mediante conectores, ¿no? Crear instrumentos y gas, ¿no? Por ejemplo. Lo bueno que esto ustedes lo pueden conectar y lo pueden manejar, ¿no? Pueden empezar a crear con cuadros y pueden insertar imágenes. Por ejemplo, pueden insertar diagramas. ¿Ok? Y ustedes pueden hacer una línea de tiempo. ¿Ok? Y pueden editar esta línea de tiempo. Ustedes dicen, ya, 2010. ¿Sí? Y pueden determinar, en base a lo que ustedes pueden leer, la aprobación, ¿no? Aprobación del EIA, ¿no? Titular, Glencore, ¿no? Darle una visión de lo que ustedes creen que serían los hitos más importantes de este proyecto, que de una u otra manera empezaron a desencadenar los conflictos, ¿sí? Pueden insertar una imagen, entonces pueden buscar en la web fotos, y pueden buscar acá en la web, ¿no? O buscar el drive, ustedes pueden tener del drive, buscar la imagen que puedan tener, ¿sí? Entonces yo tengo acá mi unidad, yo puedo insertar de la carpeta que yo tengo en infografías, ¿sí? Y puedo insertar esta. Insertar, ¿no? ¿Ok? Puedo insertar y voy creando mi infografía de análisis, ¿no? Otro aspecto que, ¿sí? Y vayan explorando un poco esta herramienta de dibujo, ¿ya? Me crean algo interesante. Otro aspecto importante de las bambas, que ya lo vamos a analizar más adelante, ¿cuál fue? Ustedes pongan las bambas, terrenos, MTC, ¿sí? Uno de los grandes problemas fue de que la empresa, al cambiar el mineroducto por transporte terrestre, está fallando el Chrome, no está cargando. Al cambiar el mineroducto por transporte terrestre,
¿Cuál fue otro de los grandes motivos? Es que la población decía que le impactaba en la calidad del aire, ¿correcto? Pero, ¿qué pasó? Aparecieron estos abogados diciendo, ¿no? ¿Ves? Tengo problemas. Voy a... un rato. Y aparecieron estos abogados, ¿sí? ¿Qué pasaba con los bancos? Querían negociar el pago de la servidumbre, ¿no? De los terrenos. ¿Sí? Y las Bambas no querían negociar con estas empresas y apareció el Ministerio de Transportes. ¿Qué pasó cuando aparece el Ministerio de Transportes? ¿Sí? Acá está. Se debe pagar a las comunidades por terrenos del corredor minero sur. ¿Corredor minero? ¿Qué pasó? El Ministerio de Transportes clasificó esta vía en vía nacional, porque cuando no era vía nacional no era competencia del Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes eleva la categoría de esta vía a vía nacional y al ser vía nacional manda a su dirección de derecho de vía para negociar. ¿Por qué hizo esto? Porque las comunidades querían negociar directamente con las Bambas. Obviamente con las Bambas iban a obtener muchísimo, iban a pedirle más dinero. Las Bambas y todo proyecto minero tiene que tener en cuenta algo, el área de influencia, que vamos a ver cuando veamos ya la línea base, es que ellos tienen competencia dentro de su área de concesión. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, acá, ¿ok? Voy a crear otro. Voy a borrar este, ¿eh? Por ejemplo, si yo, como, ¿ok? Tengo esta concesión, a mí me dan esta concesión, ahí están las Bambas. La gran mayoría de las concesiones o los recursos mineros no tienen accesibilidad. ¿Ok? Ese es el gran reto. ¿Se acuerdan también que les hablé ayer de Cajamarca Norte? Ok, ¿cómo llevas la energía a ese centro minero que lo necesita? A través de líneas de transmisión. ¿Ok? Entonces, la empresa le dice al Estado, oye, yo pago impuestos, pero tú me deberías garantizar el acceso, por lo menos. ¿No? ¿No? Tú deberías... Oye, ¿sí? Tú deberías... perdón. Tu Estado deberías garantizarme el acceso para poder sacar mis recursos y yo llevarlos hasta el puerto, porque yo no te voy a hacer una carretera desde el yacimiento hasta el puerto y exportarlo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, la minera dice, yo sí tengo competencia dentro de mi área de concesión, dentro de mi área de concesión yo negocio los terrenos, pero fuera de mi área de concesión, donde iba a estar este nuevo Fuerabamba, ¿se acuerdan? Y resulta que incluso habían sido comunidad reasentada, ¿no? Y la Bamba dice, no, esa trocha ya existía, o sea, yo no tengo por qué pagarte nuevamente. Pero las empresas dicen, no, esto tú cuando me trasladaste, y este es mi terreno y necesito que me pagues, quiero tantos millones. Las Bambas dicen, no, yo no voy a acceder a este tipo de negociaciones. Y entra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones eleva esto a categoría nacional, de ruta nacional, y se compra el proyecto como Estado, pues, ¿no? Entonces ya entra, porque tiene que estar el ministro Enme Trujillo negociando, ¿no? Que decía, el ministro de Transportes señaló que se debe pagar las comunidades afectadas. Desde el 22 de septiembre se inició un bloqueo en un tramo del corredor, las comunidades locales protestan el tránsito de camiones de la minera Las Bambas. Siento estos terrenos de propiedad de las comunidades, por lo que pasa una vía pública, ¿ven? Le dieron el carácter de vía pública, ya no vía privada. Corresponde pagar por estos terrenos. ¿Pero por qué? Porque el ministerio tiene otro tipo de negociación, es el justiprecio, van tasadores y después te ofrecen un 20% más. Con lo cual les quitas la facultad de negociar y exigir precios exorbitantes a la minera, pues, ¿no?
que tenían razón, pienso yo. No debieron negociar directamente con la minera, porque, como les digo, ya está fuera de su área de concesión, ¿no? Entonces, las comunidades no permiten que empecemos a realizar los trabajos para levantar la información que permita la tasación del terreno, para tomar la información y hacer el diseño de la carretera, añadió. ¿Me entienden? Entonces, eso pasó. Después, ¿qué pasa? El gobierno autoriza la expropiación de terrenos. ¿Qué pasa con el Estado? Te ofrezco, tú no quieres, inmediatamente saco mi ley de expropiaciones. Y inmediatamente, ¿qué te dice? Las Bambas. Gobierno autoriza la expropiación de terrenos corredor vial en el 12 de diciembre de 2019, ¿no? A través de un decreto de urgencia, el Ejecutivo aprobó medidas extraordinarias para liberar y expropiar áreas de corredor vial, también las conocidas como corredor minero, ¿no? ¿Ok? Entonces, la compensación económica como pago único hacia el afectado será un monto no menor de una unidad impositiva. O sea, te dice, oye, no te voy a pagar menos de una UIT, pero ni más de 5 UIT. O sea, le iban a pagar entre 4.200 y 21.000 soles. El valor de metro cuadrado para los fines del decreto de urgencia es el monto más favorable para el sujeto pasivo obtenido. Con eso, la comunidad dice, uy, ya fuimos, ¿no? Ellos pensaban cobrar, no sé, pues, 20.000, 30.000, 50.000 por metro cuadrado, no sé. Entonces, entra el Estado y dice, esta es mi tasación, esto te ofrezco. Si estás de acuerdo, te pago un 20%. ¿No estás de acuerdo? No, yo no veo. Ah, ok. Decreto de urgencia, expropiaciones. ¿Okay? Esto lo vamos a analizar un poquito más, pero también fue un tema del conflicto, ¿sí? ¿Ok? Entonces averigüen un poquito, a ver, si averiguan, yo conozco muchos temas, pero la idea es que ustedes, si sienten curiosidad, digan, oye, ¿por qué se metió el MTC? ¿Cuándo se metió? Hay mucha información por ahí. El ciclo pasado, ¿dónde está? El ciclo pasado, hubo 2 alumnos que hicieron sus Jamboard muy interesantes. Pero no sé si les he compartido con ustedes, ¿no? Entonces yo tengo acá, compartidos conmigo, ¿sí? Un alumno hizo este Jamboard, ¿no? Miren, David hizo su línea de tiempo, la empresa, qué pasó, dónde se hizo las... Glencore de Australia se convierte en propietaria de las Bambas, y ya quiere Strata era Noruega, creo, no me acuerdo. Habla de la participación, hizo un Jamboard, ¿no? Por años, el tema de los foradores, los hermanos, habló de los hermanos Fran Chávez y Jorge Chávez, ¿no? Y los abogados, sin embargo, las protestas, y me presentó, ¿no? Tesis, evaluadas, todo. Perfecto. Después también me presentó otro alumno, ¿sí? También hizo en la herramienta Google Docs, ¿se acuerdan? Con esta herramienta, Google Maps, ¿sí? Delimitó las Bambas, delimitó Chalhuahuacho, identificó la zona de conflicto, Nueva Fuerabamba, ¿no? Y hizo su mapita. Vamos a verlo acá, no tiene vista previa. ¿Sí? Las herramientas son ustedes, entonces acá está la mina Las Bambas y presentada las fotografías, ¿no? ¿Ven? Para entender un poquito, ¿no? Entonces, después, Nueva Fuerabamba, igual, ¿no? Miren, Nueva Fuerabamba. ¿Ah? Interesante, ¿no? Resulta que casi nadie vive ahí. Se diseñó todo Nueva Fuerabamba con otro criterio de diseño cuando la población de ahí estaba acostumbrada a tener su casa rodeada de grandes extensiones de terreno, con sus animales, muchos eran pastores. ¿Cómo los tratas de confinar en ese tipo de construcciones, no? Era interesante, lo hizo muy rápido y por lo menos visualizamos un poco el proyecto, ¿no? Y después también mostró Chalhuahuacho,
¿no? Ahí sí no pudo encontrar las fotografías y encontró por lo menos el proyecto. Y se entendía un poco más la problemática porque no es lo mismo, ¿no? ¿Qué otro, qué más? Y otra compañera hizo una infografía muy interesante, ¿sí? En una sola hoja, también, ¿no? Las Bambas, Apurímac, y ella se centró en el tema del conflicto social, ¿no? Cuando se saltó en 2015, son varios motivos, cuáles fueran los reclamos, cuáles fueran las respuestas. Martín Vizcarra, el principio importante para la construcción de una vía asfaltada en esa comunidad debe ser la minera. Ok, dice, te aporta la minera a los estudios, pero la responsabilidad lo asumió el Ministerio de Transporte, ¿no? Dice, comunidad de Fuerabamba en el proceso de reasentamiento. En el 2011 hubo el reasentamiento, ¿sí? Y ella trabajó, principalmente buscó información del mineroducto, por dónde debió ir y por dónde iba la carretera, ¿no? Y se involucró. ¿Qué pasó? ¿Por qué una modificatoria? Porque el mineroducto iba por acá y ahora el transporte iba por otro lado, con lo cual involucraba a otras comunidades, ¿no? Por eso se habló de una modificatoria. Entonces, la alumna fue investigando un poco con lo que se aprendió en la clase y me generó este Jamboard. Y claro que les consideré para su primera práctica, entonces la primera práctica que dieron, más su prueba de entrada, más esto, sacaron 18, 19, 20, incluso en las primeras notas. ¿Ok? Entonces, muchachos, el que quiere es libre, ¿no? Un poco de lo que hemos explicado en clase. Preguntas hasta ahí, para llamar lista. Tratemos de usar las herramientas que nos da el Google for Education, ¿no? ¿Ok? Preguntas, muchachos, para empezar a pasar lista. Ingeniero, ¿y cómo le presentaríamos esta tarea, por así decir? ¿Se lo mandamos al correo, No. el enlace del A Jamboard? ver, entran a tu Drive. Si tú vas a generar, por ejemplo, un Google Dibujos, ¿sí? Tú puedes poner crear y compartir. Crear y compartir, pones mi correo de la uni. Ellos compartieron conmigo, están compartidos conmigo, ¿ves? ¿Sí? Yolanda, Ok, ingeniero. David, me ponen compartir, compartido conmigo. Y me dan la opción, incluso póngame como opción no lector, sino como editor. Porque cuando comparten, yo les puedo hacer algunas precisiones, ok, busca esto, y al final presentan, y cada uno expone. ¿Ya? Es una forma de involucrarse un poquito el problema. Las Bambas nos da mucho que analizar, y yo pienso que con esta primera clase nomás que hemos tenido lo podemos entender, ¿ah? ¿Ok? Preguntas, muchachos, mientras vamos a pasar lista. Creo que es cerrado. Entonces, ingeniero, esa infografía sería para presentar La el siguiente próximo semana. jueves. Sí. Sí, o el miércoles, si quieren. No hay problema. Trabajan los fines de semana. No se compliquen. Traten de trabajar mapas mentales, ¿no? Cómo entendieron y muéstrenme. Para mí todo es válido, muchachos. Me haces 2 cuadros, un mapa y un texto, va a valer. Es una forma de aprender un poco más, ¿ya? No sé si tienen preguntas. No, el 11 lo tengo acá. Ya, vamos a pasar lista. Alba. Presente, ingeniero. Anchaigua. Presente, ingeniero. Atencio. Presente, ingeniero. Cabrera. Cabrera. Ojo, los que no están en lista, voy a verificar con las notas, ¿ah? No le voy a considerar. ¿Para cuándo? Para la otra semana. ¿No? Ingeniero, disculpe, Espinosa. A ver, todavía no llamo a Espinosa. Cabrera estoy. Campos. Cosío. Presente, ingeniero. Espinosa. Edward. Presente, ingeniero. Espinosa Menés. Presente, ingeniero. ¿Qué estás vendiendo, Espinosa? Fresa, ingeniero. Fresa. Ah, ya está bien. Está saliendo la fresa, norte chico, ¿ah? Espíritu. Presente, ingeniero. Franco. Presente, profesor. Galindo. Presente, ingeniero. García. Bossi. Presente, ingeniero. Bossi, ¿te puedo? Digo, no, pues está muy difícil. ¿O cómo se pronuncia tu nombre? Estoy en Bosivar. No. Bossi. Ok.
Había una serie en los años 15, algo así. Fonsi, había uno que se llamaba Fonsi, ¿no? Muy antiguo, pero no creo que lo conozcan. Guerrero. ¿No está Guerrero? Hilario. Presente Hilario, ingeniero. Ah, vos sí. Vos Lightyear. A mi hijo le gusta el Buzz Lightyear. Guerrero. ¿Guerrero no está? No hay. Hilario, presente, ¿no? Sí, presente. Y Nostroza. Presente, ingeniero. Guamán. Presente. Hurtado. Presente, ingeniero. Julca. Julca presente, ingeniero. Justiniano. Presente, ingeniero. Loli. Presente, ingeniero. Lucano. Lucano presente, ingeniero. Maldonado. Ah, En el ingeniero chat, Maldonado, ingeniero. en el chat. Maldonado presente. Traten de arreglar sus micros porque cuando la primera práctica les voy a hacer exponer a Malco. Malco. Martínez. Presente, ingeniero Martínez. Mendoza. Presente, Mendoza. Mesa. Mesa Campos presente. Montenegro. Presente, ingeniero. More. Presente, ingeniero. Morocho. Presente, ingeniero. Morocho. Escuché voz de... Presente, ingeniero. Ah, ya. Escuché una voz de chica. ¿Qué pasó? Muñoz. Presente, ingeniero. Núñez. Presente, ingeniero. Ortiz. Presente. Paitanmala. Presente, ingeniero. Paredes. Presente, ingeniero. Pérez. Presente, ingeniero. Picoy. Presente, ingeniero. Ramos. Presente, ingeniero. Reyes. Reyes. Uy, las chicas han ido a la marcha. Ríos. Presente, ingeniero. Rojas. Aquí presente, ingeniero. Rosales. Presente. Salgado. Presente, ingeniero. Salinas. Presente, ingeniero. Sánchez. Presente, ingeniero. Sánchez Oré. Presente, ingeniero. Sevillanos. Presente, ingeniero. Sopla. Sopla. ¿Está sopla? Escucho un soplido por ahí. Takuri. Takuri. Torres. Presente, ingeniero. Vázquez. Presente, ingeniero. ¿A quién no hay llamado? A ver, muy rápido, ¿ah? Cabrera, Alison. Campos. Guerrero, Mayra. Malco está faltando mucho, ¿ah? Reyes, Melissa. Sopla. Takuri. Ok. Listo, muchachos. Continuamos. Vamos a hacer el seminario número 2. Si nos alcanza, ¿no? Sí. Ok. Sí están viendo, ¿no? Vamos a hablar de la normativa internacional. ¿Y por qué vamos a hablar de la normativa internacional? Porque los grandes proyectos, ¿sí? Son financiados por la banca internacional principalmente. Si bien es cierto, Credicor, que es del grupo de Interbank y desde el grupo Romero también empezó a financiar un poco,
pero no financian solo, siempre se alían con un banco internacional. ¿Y por qué comenzó a financiar? Porque comenzó a tener plata de las AFP, muchachos. Los fondos de las AFP crecieron bastante, con lo cual nuestros bancos nacionales ya tenían una posición mucho más ventajosa. Antes era imposible que un banco nacional pueda financiar proyectos de gran envergadura, ¿no? Pero igual COFIDE también ha hecho unas bolsas muy importantes y también se pone, creo que financió parte del terminal portuario de Paracas, pero no estoy muy seguro. ¿Ok? Pero principalmente la normativa, la banca internacional es la que financia. Entonces ellos cuando van a financiar, es como cuando ustedes van a pedir en algún momento un crédito hipotecario o quieren sacar su primera tarjeta de crédito o un primer préstamo personal, ¿sí? El banco comienza a evaluar el riesgo financiero que ustedes puedan tener. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, al alumno Juan, ¿sí? Dice, oye, Juan, ¿qué necesitas? Necesito que me presten 20.000 soles. Ah, ok. Ya, Juan. ¿Cómo yo te puedo prestar, pero tengo que estar seguro que me vas a pagar? ¿Ok? Dice, Juan, ¿tú trabajas? No, yo vivo todavía en la casa de mis papás. No trabajas. Sí, pero mis papás me dan propina. Ya. Ok. Después, ¿piensas trabajar? Ah, sí, de acá a 2 años. Entonces, el banco, ¿qué te va a decir? Yo te presto la plata y ¿quién me va a garantizar que tú me pagues, no? Entonces, ahí hay un riesgo de pago muy alto. Entonces, te va a descartar en una, ¿no? Dice, no, este señor no podría. Ahora, ustedes egresan de la universidad y comienzan a trabajar. Entonces, ahora estoy trabajando, voy a pedir de nuevo, te evalúo. A ver, Juan, ¿estás trabajando? Sí. ¿Estás en planilla? No. La empresa todavía no me pone en planilla. Ya. Ok. ¿Cuánto tiempo vienes trabajando? 6 meses. ¿Tienes contrato? No, solamente doy mi recibo por honorarios y no tengo contrato. El banco dice, igual, tu riesgo es menor al de antes, tienes un trabajo, pero igual sigues con riesgo alto, porque no me garantiza, tuvieses un contrato indeterminado y hubieses tenido una continuidad laboral por lo menos de 1 año, yo empiezo a prestar. Por eso, los bancos valoran mucho, tú puedes ganar con recibo por honorarios más dinero, pero en el año cambiaste de varias empresas, y una persona que gana 1.000, 1.200, pero estuvo todo el año en planilla, ese señor tiene mejor historial crediticio que tú. Entonces tiene menos riesgo y podría pagar el préstamo. En el caso de los grandes proyectos, los bancos se preocupan mucho en los riesgos ambientales y sociales. ¿Por qué se preocupan tanto en los riesgos ambientales y sociales? A ver, ¿quién me dice? Porque eso puede hacer que paralice y tendría mucho más riesgo de no devolver el dinero, ¿no? Ajá. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Está mal tu micro? ¿Están viendo mi pantalla completa o en diapositiva siguiente? No quiere punto. Sí se ve su pantalla, ingeniero. ¿Completa? Ingeniero, ¿me escucha? Te escucho como que si te hubieses tomado un ron con Coca-Cola. Ultratumba. Ya no importa, ¿quién es? Bueno, entonces, efectivamente, si es que el proyecto el banco te presta, tú eres una empresa muy grande, pero no identifica que ese proyecto tiene riesgos ambientales y sociales y es paralizado por conflictos sociales, el banco decir, oye, págame. El titular dice, no puedo pagarte porque está paralizado. ¿De dónde quieres que te pague? Y lo que le importa al banco es que le paguen mensual. Porque ahí recupera su plata y están los intereses, que es su ganancia. Entonces dice, ok, ¿quieres que yo te preste? Entonces te voy a poner ciertas reglas. Por ejemplo, el Banco Mundial estableció las salvaguardas. ¿Qué son las salvaguardas? Dice políticas de salvaguardas ambientales y sociales
para prevenir o mitigar cualquier daño ocasionado a las personas o al ambiente en un proceso de desarrollo, a través de políticas operativas que incorporan el diseño del proyecto la evaluación de externalidades negativas no deseadas. ¿Ok? Entonces, el banco a través de políticas operativas te dice, oye, yo tengo una política operativa que se llama Evaluación Ambiental OP401. Nosotros en el Perú ya tenemos, claro, los instrumentos de gestión ambiental, profesor, sí. Pero antes, ¿se acuerdan que le dije cuando el Banco Mundial prestó y estaban botando todos los excedentes de obra en las líneas de Nazca? No había ni siquiera normativa nacional. Entonces, el banco ahora dice, tengan en cuenta que el banco no presta solo a Perú, puede prestar a África, a países en desarrollo y no pueden tener normativa. Entonces, si no tienes normativa, cumples la mía. Necesito que por lo menos tengas una evaluación ambiental. Ah, ok. Después también, ¿qué te dice? Hay una política operativa si es que tu proyecto está cruzando o va a afectar algunos hábitats naturales o si va a afectar bosques. ¿Ok? Por ejemplo, hay una política operativa si tú quieres préstamo para una represa. ¿Sí? O si tu proyecto va a afectar algunos recursos físicos culturales. ¿Ok? También están las salvaguardas sociales. Por ejemplo, oye, vas a afectar a alguna población, vas a tener que hacer algún reasentamiento voluntario, te brinda una política, cómo actuar en ese caso. ¿Sabe qué dice en esa política operativa? Lo primero que dice, si puedes evitar afectar población, evítalo. Si no puedes evitar, a pesar de que tu diseño lo optimizaste, ok, aplica mi política operativa, donde vas a tener que hacer un plan de gestión de reasentamiento voluntario, identificar a las personas. En esta salvaguarda no aplica el justiprecio que usa el Estado Nacional, porque recuerden que esto va para financiar de repente proyectos privados, ¿sí? Donde el sector privado va a tener que negociar con la población y no solamente pagar por el terreno o por el predio, sino hacer todo un plan social de adecuación hacia su nuevo reasentamiento. ¿Han visto esa foto de Fuerabamba, no? Yo digo, yo en el campo toda mi vida, con una casa muy sencilla, con animales, que me traten de confinar en un diseño tan occidental, yo no hubiese aceptado, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos reasentamiento. Otro es, dice, oye, si tu proyecto está en pueblos indígenas, también. ¿Quién tenemos por pueblos indígenas? Pueden ser comunidades campesinas, comunidades nativas. En la siguiente clase vamos a profundizar un poco más sobre estos criterios, ¿no? Después hablan también sobre salvaguardas legales, por ejemplo, en hidrovías internacionales. Recuerden que a veces en muchos casos los límites entre países, las fronteras son ríos, ¿no? Y si tú vas a hacer, imagínate que tú estuvieses haciendo tu proyecto de hidrovía y este río esté dentro de Leticia, pues, ¿no? Ahí en la frontera. Entonces tendrías que también tener una política para eso. O áreas en disputa, ¿no? Normalmente las salvaguardas legales son muy raras que se apliquen, ¿no? Normalmente no hay mucho, pero creo que, no sé, por ejemplo, la Argentina con Uruguay debería tener una salvaguarda legal en hidrovía internacional, creo que comparten el río de la Plata, ¿no? Creo yo, no sé, Arturo que está metido en conoce todas las hidrovías del mundo, de repente me hace la precisión. ¿Ok? O áreas en disputa, ¿no? Que si tú quieres hacer un proyecto en un área donde fronteriza, pues donde hay áreas en disputa. ¿Ok? Con esto ellos tratan de mitigar estos probables daños, ¿no? Dice, las salvaguardas no son solamente gastos. ¿Por qué? Estas políticas operativas implica que tú debes invertir en estudios, en planes, en mayor análisis de todos los temas que podrían involucrar tu proyecto. O sea, tu proyecto puede estar en un bosque, puede estar cerca a patrimonio arqueológico, ¿no? Entonces vas a tener que aplicar todas estas políticas operativas, que son más que todo compromisos y muchos estudios, ¿no? Y ellos dicen que es mejor, no lo tomen como gasto, sino como una inversión, ¿no? Dice que las inversiones que cumplen con las salvaguardas, los beneficios económicos superan los costos, ¿no?
es como cambia, las bambas hace el cambio de trazo, ¿ok? O el cambio de componente, en vez de mineroducto se va por la carretera, ¿ok? Y en la carretera justo está son las comunidades campesinas que ellos mismos han reasentado. Y hay un tema que, si ustedes ven, las comunidades campesinas se mueven en grupo, o sea, no, tú no estás tocando a un propietario. Los terrenos comunales pertenecen a toda la comunidad. Tal vez en esa zona de la carretera puede haber 4 o 5 posesionarios que son comuneros, pero es tierra de la comunidad. Entonces, quien te va a hacer frente es toda la comunidad, y en las Bambas todas las comunidades salieron, ¿no? Entonces, estas salvaguardas, dicen, ayudan a hacer las cosas bien, o sea, tratas de mejorar sus beneficios. Fortalecen la capacidad de instituciones nacionales. ¿Qué significa fortalecer la capacidad de instituciones? ¿Se acuerdan que les mencioné que la CAF, cuando estaba financiando las interoceánicas, ¿sí? Porque se trabajó con un poco de préstamo de la CAF al inicio, preguntó quién va a evaluar los instrumentos de gestión ambiental? Fueron al Ministerio de Transporte y resulta que estaban los técnicos, los especialistas con rumas de todas las carreteras. Dijo, no, es imposible. Créame una unidad especial. Entonces trabajó todo un proyecto de fortalecimiento de capacidad de la institución que garantice, ¿sí?, que los estudios iban a ser de calidad, ¿no? El SENACE ha tenido mucho de esto de fortalecimiento de capacidades, y por eso se supone que ya incluso desde el pago tienen un mejor perfil técnico para evaluar los grandes proyectos, ¿no? Y otro es que te ayudan a prevenir el daño, ¿no? Suponiendo que en las Bambas, por la modificatoria, hubiesen hecho un plan, hubiesen aplicado la política operativa de pueblos indígenas, de repente hubiesen encontrado esta problemática, hubiesen prevenido todo el problema. Porque recuerden, en la línea de tiempo, el mineroducto se cambia en el 2014. El alumno encontró que hubo algunos indicios de conflictividad, 2016, pero ¿cuándo estalló esto? En el 2018. O sea, ¿se pudo prevenir? Yo pienso que sí, ¿no? ¿Ok? Después se menciona que el objetivo de las salvaguardas es mejorar la calidad de los estudios, manejar mejor el riesgo, ¿no? Evitar o mitigar riesgos causados. Con estas salvaguardas evitas o mitigas los riesgos. No llegas a aceptarlos, y si los tienes que aceptar serían los riesgos residuales. Hay dos tipos de riesgos, ¿ya? Tú tienes un riesgo inicial, ¿ok? Tú puedes tener un riesgo inicial, un riesgo I. Tú aplicas una estrategia de manejo de riesgos que puede ser evitar, ¿no? Puede ser mitigar, puedes transferir, y este riesgo al final queda como un riesgo residual, porque a veces no lo eliminas, ¿sí? Queda un riesgo residual. Pero esta estrategia que tú vas a aplicar te puede generar otro riesgo. Riesgo residual, perdón. Riesgo residual. Te puede generar otro riesgo que se llama riesgos secundarios. Por ejemplo, ¿ok? Tú tienes el riesgo del COVID. ¿Cuál es una de las estrategias que todo el mundo está esperando? ¿Sí? La vacuna. La vacuna, ¿ok? Entonces, la vacuna dice que va a tener una efectividad del 90%, ¿no? El Sputnik creo que están hablando de un 90%, ¿no? ¿Ok? Entonces, de todas maneras, va a haber un riesgo residual de 10%. ¿Sí? No se va a eliminar porque vas a tener que vacunar. Pero, ¿por qué está demorando tanto la vacuna? Porque están evaluando cuál sería el riesgo secundario que podría generar. ¿Está claro? ¿Sí? Incluso no sé qué vacuna tuvo que paralizarse porque no sé si falleció una persona u otros tuvieron reacciones adversas, ¿no? Por eso se hace tanto estas pruebas, ¿no? Una estrategia podría generar un riesgo secundario y hay que evaluarlo. ¿Ok? Después te ayuda al desarrollo institucional, ¿no? Yo pienso ahora, desde que estoy en el Estado, lo primero que hago
nos llegan algunos cursos, trato de fortalecer capacidades en mi personal, ¿no? Salió el tema de economía circular, he tratado de capacitarlos a través de la Embajada de Países Bajos, nos dieron una capacitación con un holandés, después trabajé con Naciones Unidas para que una turca, que es la jefa, la gurú de economía circular de Naciones Unidas, nos pueda dar una capacitación. También a través de un proyecto traje a un chileno para que dé un curso de acuerdos voluntarios de producción limpia. Ahora hemos traído un mexicano y una colombiana para que dé cursos de gestión de químicos. Logré invitar a 4 o 6 alumnos de química para que sean parte de este proyecto, porque el alumno de la UNI ni enterado de estos proyectos. Entonces, este desarrollo institucional es importante, las capacidades, fortalecimiento de capacidades es importante, porque quien está aprobando los estudios es el Estado, pues, ¿no? ¿Okay? Entonces, dentro de estos instrumentos de salvaguarda están la evaluación ambiental estratégica, la regional de impacto ambiental, planes de acción de asentamientos, los planes de pueblos indígenas, que uno podría ir, plan de seguridad de presas. ¿Ok? Todos estos, en el Drive, ustedes busquen, por favor, ahí en normativa internacional están las políticas operativas, ya que quiere tener interés, vaya revisando, porque también puedo hacer en el parcial algunas preguntas ya. Oye, ¿qué dice el plan de seguridad de presas? Son políticas muy rápidas, lean, dale una leída y si quieren, en la siguiente clase precisamos un poco más, ¿ya? Y otros instrumentos son los principios del Ecuador, que es un marco de gestión de riesgos adoptado por instituciones financieras que pertenecen al grupo del Banco Mundial, ¿no? Entonces, ellos trabajan, dicen, no, antes nosotros los bancos prestábamos y no evaluábamos si ese préstamo iba a afectar o no el medio ambiente con contaminación o daños sociales. Entonces, ahora no, nosotros para poder prestar sí vamos a evaluar, ¿no? Y fue un tema de manera voluntaria, que todos los proyectos que ellos financien tengan aspectos en cuanto a un marco de gestión de riesgos ambientales y sociales, ¿no? Caso contrario, si no se involucra esto, ellos no van a prestar el dinero, ¿no? Y miren, dicen, nosotros, yo como banco, ¿sí? Soy una inversión bancaria responsable, voy a prestar solo aquellos proyectos que pueden demostrar que se desarrollen con responsabilidad social y de acuerdo con las prácticas de gestión ambiental adecuadas. Entonces tú me presentas tu proyecto, analizo el riesgo social o ambiental y determino si es riesgo bajo, medio o alto. ¿A qué le recuerda este CBIA? ¿A qué le recuerda en nuestra normativa nacional? Las ligas. IGAS, ya, pero ¿cuáles serían? ¿El C qué sería? Categorías 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿El C qué sería? ¿Qué categoría? El día. 1. 1. El día. ¿Sí? ¿El B qué sería? Categoría 2. El día. EIA semidetallado. ¿Ok? ¿Y el A qué sería? Categoría 3. Un EIA detallado. Bien, que ya nuestra normativa está alineada, obviamente con sus propios nombres, pero está alineado a lo que la banca dice, ¿no? Dice, hoy si es riesgo bajo, para un proyecto de día ni siquiera pueden pedir prestado a este banco, ¿no es ok? Riesgo medio, entonces, ya, si tienes estás en riesgo medio, riesgo alto, sí o sí voy a requerir la evaluación de impacto ambiental. Y en función a esa evaluación de impacto ambiental, recién yo apruebo o rechazo. Es por eso que los financiamientos, las concesiones, recién entran al banco a hacer todo su trámite de financiamiento una vez que se aprueba la evaluación de impacto ambiental. Y en función de eso ellos rechazan, aceptan o rechazan el financiamiento. ¿Ok? ¿Cuáles son estos principios? Principio 1, revisión y categorización. Ya la categorización, evaluación ambiental y social, perfecto, es mi IGA. Normas ambientales y sociales aplicables, ok. Un sistema de gestión ambiental, plan de acción del principio de Ecuador, participación de grupos de interés. Participación ciudadana, sí, mi mecanismo de evaluación tiene durante todo el proceso de participación ciudadana. Te exige que tengas un mecanismo de quejas durante la construcción y durante la operación.
También te exige que una empresa independiente revise tu viga y también revise el cumplimiento de tus compromisos. ¿Por qué? Porque iba a haber compromisos contractuales. Tú te vas a comprometer a hacer toda una adecuada gestión ambiental. El banco te va a supervisar. Después te va a hacer que haga un seguimiento independiente, un reporte o otra empresa. Y presentación de informes y transparencia. ¿No? Y todo esto lo pagas tú y lo vas a pagar con su propio préstamo. Te dice, ok, tranquilo, yo te voy a prestar el dinero, pero tienes que hacer para yo estar tranquilo que tú me vas a resolver, ¿no? Y después de los principios de core ya se trabajó mucho las normas de desempeño. Las normas de desempeño que es del grupo de instituciones financieras que vienen a ser partes del grupo del Banco Mundial, ¿no? Ellos crearon en el 2006, publicaron las normas de desempeño y la actualizaron en el 2012. Y son consideradas actualmente como el estándar más riguroso. O sea, si tú crees, yo voy a presentar un proyecto y no necesariamente vamos a prestar dinero de la normativa de alguna banca internacional, yo podría tratar de cumplir las normas de desempeño, con eso yo garantizaría que mi estudio es de buena calidad. ¿Están escribiendo el chat? Cacerolazo. Ya, ¿ok? ¿Qué habla de las normas de desempeño? La norma de desempeño número 1, evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales. Acá esto lo puedo hacer con mi instrumento de gestión ambiental. La norma de desempeño 2, trabajo y condiciones laborales. Ya te están diciendo, oye, ¿cómo vas a estar tú, tus trabajadores en planilla? ¿Cómo están sus beneficios laborales? COVID, ¿no? ¿Cómo estás haciendo ahorita cuando todo el protocolo de salud, cuando llegan, cuando se van, igual le sacas una muestra molecular para que no vaya a llegar a su casa, ¿no? Entonces tú como empresa tienes que garantizar eso. Después, eficiencia del uso de recursos y prevención de la contaminación. Te hablan de seguridad y salud y seguridad de la comunidad, o sea, ya te están hablando del entorno. Esta norma de desempeño es importante. El aeropuerto Jorge Chávez, uno de los socios del concesionario es la ICC. Y uno de los problemas de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez es que la población de Sarita, son 4 o 5 asentamientos, y Huinza, mencionaban que ante la ocurrencia de un sismo seguido de un tsunami, el aeropuerto les iba a impedir su evacuación natural perpendicular al mar, porque el aeropuerto iba a ser el cerco perimétrico. Entonces ellos decían, tú tienes que darme puertas abatibles para meterme en el aeropuerto y por lo menos salvar mi vida. ¿Ok? Entonces el aeropuerto decía, como la minera, ¿no? Mira, a mí el Estado me ha dado esta área de concesión y del muro hacia adentro es mi responsabilidad. Del muro hacia afuera no es mi responsabilidad. Y se peleaba. Y no querían reconocer. Entonces en una reunión le digo, he visto que el IFT es uno de sus socios. Sí, por supuesto, ¿no? Por eso nosotros los estándares y todo comenzaron a hablar. Ok, entonces, ¿por qué no cumplen la norma de desempeño número 4? Le digo. ¿Cuál es? Salud y seguridad de la comunidad. Y se entiéndase que dentro de su aeropuerto ustedes no tienen comunidad, pero sí sus vecinos. Entonces ustedes tienen que asumir de acuerdo a su norma de desempeño, el tema de salud y seguridad de la comunidad. Entonces, ¿qué han trabajado? Campañas de salud, de odontología y todo eso con los vecinos. Y el tema de seguridad también se determinó una que otras acciones de rutas de evacuación. Contrataron al SISMIC para determinar la verdadera magnitud del desastre por sismo y por tsunami, y de ahí no le he hecho mucho seguimiento, pero por ahí comenzaron a hacer algunas labores que al inicio no lo querían hacer. Otro aspecto, miren, adquisición de tierras y resentamiento involuntario. ¿Sí? Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de recursos vivos. Pueblos indígenas. Patrimonio cultural. ¿Ok? Entonces, cada vez más empresas buscan cumplir las normas de desempeño. Estas empresas están como punto de referencia. Y si un proyecto busca tener un respaldo financiero del IFC o cualquier otro banco internacional adscrito a los principios del Ecuador, tiene que cumplir estas 8 normas de desempeño que son mandatorias. Pregunta para terminar la clase.
entre las normas de desempeño y el IFC, ¿qué coincidencias encontramos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué coincidencias encontramos, muchachos? ¿Mm? ¿Hay alguna coincidencia? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? Salvaguardas. IFC. A ver. Coincidencias, muchachos. Voy a preguntar. Paola. Paola. Pasa, muchachos. ¿Se han ido? A ver. Carlos Hurtado. Hola, Carlos. Ingeniero, en la pregunta no entiendo porque dice cuál es ¿Qué la coincidencias coincidencia. encuentras tú como concepto entre las salvaguardas y las normas de desempeño del IFC? Si quieres pongo nuevamente. A ver, las salvaguardas, ¿de qué me está hablando las salvaguardas? Hábitats naturales, bosques, recursos físicos culturales, resentimiento involuntario, pueblos indígenas. ¿Ok? Y las normas de desempeño, me está hablando de evaluación de riesgos, trabajos y condiciones laborales, eficiencia de recursos, salud, seguridad de la comunidad, adquisición de tierras y resentimiento involuntario, conservación de la biodiversidad, gestión sostenible, pueblos indígenas, patrimonio cultural. En conclusión, hay temas comunes que le preocupan a estos dos mecanismos. ¿Cuáles son esos temas comunes, Carlos? Ingeniero, de los pueblos indígenas. Pueblos indígenas, obviamente. ¿Sí? Entonces, ya hay que ir haciéndonos ideas que esos son los principales temas que ya deberíamos estar viendo sin necesidad de pedir préstamos, ¿no? Pueblos indígenas, ¿qué más? Ambos. Resentimiento involuntario. Ajá. Acá es resentimiento voluntario. Y acá es adquisición de tierras, ¿sí? Y resentimiento voluntario. Entonces, un proyecto que tenga adquisición de tierras y resentimiento voluntario, complicado, ¿no? Otra, a ver, ¿qué más? Una más, para irnos. Después, ojo, ese ejercicio, después de repente yo puedo hacer una pregunta. Uno más. A ver, muchachos. ¿Qué otra coincidencia? Sevillano. ¿Dónde está Sevillano? Creo que se van los muchachos, ¿no? A ver, una chica. Geraldine. Hola, Geraldine. Para irnos, Geraldine. Creo que quieren ir a la marcha, cacerolazos. ¿Qué pasa? No tengo audio, seguramente. Conservación de la biodiversidad. Sí, claro. Acá dice, ¿no? Nosotros estamos hablando de conservación de la biodiversidad y en el salvaguardas podemos hablar de
hábitats naturales, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Hábitats naturales. Y acá podemos estar hablando de conservación de la... ¿Sí? Una más. Patrimonio cultural, muchachos. ¿Sí? Patrimonio cultural. No se olviden, ¿ah? Acá recursos, acá lo llaman como recursos físicos culturales. Y el IFS lo llama como patrimonio cultural. ¿Ok? Y la próxima clase vamos a ver, miren, que estos temas en común para nosotros van a ser nuestros principales criterios ambientales para evaluar desde perfil, desde idea, perfil, hasta un estudio de factibilidad, para poder determinar si mi proyecto ya en qué categoría está yendo. Si tiene alguno de estos temas, definitivamente va a ir a un IA detallado. ¿Ok? Por ejemplo, la hidrovía amazónica pasa por áreas naturales protegidas, ¿no? ¿Tiene tema de pueblos indígenas? Sí, tantas comunidades. El tema de hábitats naturales, conservación, sí. Patrimonio cultural, no tanto, pero por lo menos tiene pueblos indígenas, tiene asentamiento, creo que no, ¿no? No está necesitando porque eso. Mira, pero teniendo pueblos indígenas y tema de hábitats naturales, ya es un proyecto complicado. El proyecto de Paracas se trabajó en la zona de amortiguamiento de Paracas, hábitats naturales. Recursos físico-culturales sí tenía un tema de algunos conchales que se encontró. Pueblos indígenas no tenía y asentamiento tampoco. Pero solamente por el tema de hábitats naturales, un estudio complejo. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Voy a dejar de grabar, ¿ya?